¿Quién era realmente Juan el Bautista y por qué fue tan importante en los relatos bíblicos? El nacimiento de Juan. La historia de Juan el Bautista comienza mucho antes de su propio nacimiento, con sus padres, Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote del templo, y Elizabeth era una mujer justa y devota. Ambos eran ya mayores y no habían tenido hijos, lo cual, en esa época, era visto como una señal de mala fortuna o falta de bendición. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Un día, mientras Zacarías estaba sirviendo en el templo, se le apareció un ángel, Gabriel, y le anunció que él y su esposa tendrían un hijo. El ángel le dijo que este hijo no sería un niño cualquiera, sino alguien que tendría una misión especial, preparar el camino para el Mesías. A pesar de la incredulidad inicial de Zacarías, quien no podía creer que él y su esposa pudieran tener un hijo a su edad, el milagro ocurrió, y Elizabeth quedó embarazada. Este acontecimiento fue un preludio de algo aún más grande que estaba por venir. Juan, incluso antes de nacer, ya tenía un propósito claro en el plan divino. Un nacimiento lleno de significado. El nacimiento de Juan no solo fue milagroso, sino que también estuvo rodeado de profecía y significado. Cuando nació, sus padres lo llamaron Juan, un nombre que significa Dios es misericordioso. Esto sorprendió a la gente porque, según la tradición, lo más común era ponerle el nombre del padre Zacarías. Sin embargo, tanto Zacarías como Elizabeth sabían que el niño tenía un destino especial, y el ángel les había dicho específicamente que debía llamarse Juan. A lo largo de la infancia de Juan, es probable que sus padres le contaran sobre la misión especial que Dios le había asignado. Desde una edad temprana, Juan creció con la conciencia de que estaba destinado a hacer algo importante, preparar el camino para el Mesías. La vida en el desierto. Después de su infancia, la Biblia no nos da muchos detalles sobre la juventud de Juan. Sin embargo, sabemos que pasó gran parte de su vida adulta viviendo en el desierto. Este no era un desierto lleno de arena y dunas como podríamos imaginar, sino una región árida y desolada. Allí, Juan llevó una vida austera, vistiendo ropa hecha de pelo de camello y comiendo alimentos sencillos como langostas y miel silvestre. Esta vida de simplicidad y austeridad no era solo una elección personal, sino que reflejaba su compromiso total con la misión que Dios le había encomendado. Al vivir en el desierto, lejos de las comodidades y tentaciones del mundo, Juan se preparaba espiritualmente para la gran tarea que tenía por delante. El desierto también tiene un significado simbólico en la Biblia. A menudo, es un lugar de preparación y prueba. Para Juan era el lugar donde se fortalecía su espíritu, donde podía estar en comunión con Dios y donde se purificaba para su misión. El mensaje de arrepentimiento. Finalmente, llegó el momento para Juan de comenzar su ministerio público. Su mensaje era claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras resuenan a lo largo del Evangelio y fueron la base de todo lo que Juan predicaba. El arrepentimiento, según Juan, no era simplemente sentirse mal por los pecados, sino un cambio radical de corazón y mente. Era una invitación a abandonar el pecado y volver a Dios. Juan no solo predicaba con palabras, sino también con acciones. Él bautizaba a las personas en el río Jordán como símbolo de su arrepentimiento. El bautismo de Juan no era igual al bautismo cristiano que conocemos hoy en día, ya que aún no había llegado el Espíritu Santo, pero era un acto simbólico muy poderoso. El agua representaba la limpieza y la purificación del pecado, y sumergirse en el agua era un acto de humildad y obediencia. Lo interesante de Juan es que no buscaba la aprobación de la gente. No trataba de suavizar su mensaje para que fuera más fácil de aceptar. Él hablaba con valentía y a menudo de forma confrontacional, denunciando la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. Juan no tenía miedo de señalar los pecados de aquellos en el poder, y esto, eventualmente, le traería problemas. El encuentro con Jesús. Uno de los momentos más importantes en la vida de Juan el Bautista fue su encuentro con Jesús. Aunque Juan había estado preparando el camino para el Mesías, no sabía exactamente quién sería. Pero un día, mientras estaba bautizando a las personas en el río Jordán, Jesús vino a él para ser bautizado. Este momento fue profundamente significativo. Aunque Juan sabía que Jesús era el Mesías, al principio se resistió a bautizarlo, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?». Sin embargo, Jesús insistió, diciendo que era necesario cumplir con toda justicia. Entonces, Juan lo bautizó, y en ese momento ocurrió algo asombroso. Los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este fue el momento en que Juan supo con certeza que Jesús era el Mesías que había estado esperando. Desde ese día, su misión de preparar el camino estaba completa. La humildad de Juan. Una de las características más admirables de Juan el Bautista fue su humildad. A pesar de su gran popularidad y el poder de su mensaje, Juan nunca intentó ponerse en el lugar de Jesús. Siempre supo que su papel era temporal y que estaba destinado a disminuir para que Jesús pudiera crecer.
En Juan 3:30, leemos una de sus declaraciones más humildes: es necesario que Él crezca, y que yo disminuya. Juan entendía que su misión no era brillar por sí mismo, sino ser un instrumento para señalar a Jesús. Este tipo de humildad es algo raro, especialmente en alguien que tenía tanta influencia. Sin embargo, Juan siempre mantuvo su enfoque en Dios y en la misión que se le había dado. El conflicto con Herodes. Como mencioné antes, Juan no tenía miedo de enfrentarse a la injusticia, y esto lo llevó a un conflicto con Herodes Antipas, el gobernante de Galilea. Herodes había tomado como esposa a Herodías, la esposa de su propio hermano, lo cual era una violación de la ley judía. Juan no se quedó callado y públicamente denunció esta relación como inmoral. Este acto de valentía le costó caro. Herodes, aunque tenía cierto respeto por Juan, lo mandó arrestar y encarcelar. Aún en prisión, Juan seguía siendo una amenaza para el poder corrupto de Herodes. Eventualmente, debido a una promesa imprudente que Herodes hizo durante una fiesta, la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y Herodes, aunque con remordimiento, ordenó su ejecución. Así terminó la vida terrenal de Juan el Bautista, pero su legado permaneció. El legado de Juan. Aunque la vida de Juan el Bautista terminó de manera trágica, su impacto en la historia bíblica es inmenso. No solo preparó el camino para Jesús, sino que su vida y mensaje siguen siendo relevantes hoy en día. Juan nos enseña el valor del arrepentimiento, la importancia de la humildad y el poder de mantenerse fiel a la verdad, incluso cuando esa verdad nos lleva a situaciones difíciles o peligrosas. Juan también es un ejemplo de cómo vivir una vida completamente dedicada a Dios. No buscaba riqueza, fama ni poder. Su único objetivo era cumplir con la misión que se le había dado, y lo hizo con valentía y humildad. Relevancia hoy en día. ¿Qué podemos aprender hoy de la vida de Juan el Bautista? Su mensaje de arrepentimiento sigue siendo tan relevante como siempre. En un mundo donde muchas veces se busca justificar el mal comportamiento o encontrar excusas para el pecado, Juan nos recuerda la importancia de volver a Dios con un corazón sincero. También nos recuerda la necesidad de prepararnos espiritualmente para lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Además, la humildad de Juan es un recordatorio para nosotros de que, no importa cuán exitosos o influyentes podamos ser, nuestra misión es siempre apuntar hacia algo más grande que nosotros mismos, hacia Dios y su plan. Juan el Bautista fue un hombre extraordinario con una misión extraordinaria. Su vida estuvo marcada por la devoción, el sacrificio y el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias. A lo largo de su vida, Juan nos enseñó lo que significa estar completamente entregado a Dios, viviendo con humildad y propósito. Aunque su vida fue breve, su impacto fue profundo y duradero, no solo en su tiempo, sino también para las generaciones futuras. El llamado de Juan a preparar el camino para Jesús no se limitó a su época. En muchos sentidos, ese llamado sigue vigente para nosotros hoy. Así como Juan predicó el arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías, nosotros también estamos llamados a preparar nuestros corazones y vidas para recibir a Jesús en nuestro día a día. Su ejemplo de valentía y verdad también nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a decir la verdad, incluso cuando es incómoda o peligrosa? ¿Estamos dispuestos a vivir con integridad, sin importar lo que piensen los demás? La vida de Juan el Bautista nos desafía a vivir con una fe audaz, sin compromisos, y a ser siempre fieles a la misión que Dios nos ha dado. La historia de Juan el Bautista sigue siendo un faro de luz y una inspiración para todos los que buscan vivir una vida fiel a Dios. Nos recuerda que, aunque nuestra misión pueda ser difícil o impopular, siempre vale la pena cuando estamos alineados con el propósito divino. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Juan el Bautista. Espero que esta historia te inspire tanto como a mí, y que te lleve a reflexionar sobre tu propia vida y misión. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video, si te gustó, y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo video.